¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarles. Y bueno, pues vamos a iniciar con el estudio. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo es que en este proceso de la guerra espiritual, la batalla está en la mente del creyente. Y esto es muy importante porque un creyente del Nuevo Testamento debe de alabar a Dios por lo que Él ya hizo, por lo que Él ya nos concedió y ofrecerse como un instrumento para que Dios nos utilice para que fluya a través de Él en señales, prodigios y milagros, en vez de estar lidiando con otros problemas y desenfocándote. El verdadero enfoque está en lo que nosotros pensamos. Y te voy a invitar a que me acompañes a las escrituras, a Romanos capítulo 10, versículos 14, 15 y 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros podamos entender que la fe viene por el escuchar la palabra de Dios. Pero fíjate lo que la palabra nos está resaltando en estos versículos. ¿Cómo predicarán si no son enviados? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han escuchado? Es muy importante que nosotros nos demos a la tarea, más que estar pensando en cosas que no tienen sentido en nuestras vidas y que no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesucristo, con la palabra de Dios, y que de repente vienen a distraer nuestras mentes, vienen a tratar de que nuestra atención sea puesta en detalles que pudieran ser noticias muy alarmantes, que pudieran ser comentarios, situaciones, compromisos muy importantes. Pero cuando tú y yo estamos enfocados en la palabra de Dios y cuando nosotros perseveramos en permanecer en la palabra de Dios, tú y yo vamos a poder estar compartiendo, predicando, llevando el Evangelio para que las demás personas puedan escuchar, para que nosotros seamos aquellos los que anunciamos la paz, que seamos aquellos los que anunciamos las buenas nuevas, que es lo que la palabra nos está hablando en Romanos 10, del 14 al 17. Entonces, enfócate, no permitas que venga distracción a tus pensamientos, sino que enfócate en lo que Jesucristo ya hizo. En el tema anterior estuvimos hablando, yo di un breve de unos versículos en donde Jesús es el mediador, en donde estuvimos viendo cómo en la palabra en Números habla respecto a que Moisés tuvo que interceder y ser mediador entre Dios y el hombre en Éxodo 32 del 7 al 10. Y después estuvimos leyendo 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo el justo. Pero recuerda que esta batalla
es espiritual. Y de tal manera es como lo dice Juan 10:10, que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es que si tú piensas que tienes que estar lidiando con el pedirle a Dios lo que el Señor Jesucristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario, pues estuvimos hablando de que entonces no estás creyendo en el Evangelio, no estás creyendo en las buenas nuevas de salvación, que Jesucristo murió y pagó, que Jesucristo en la cruz del Calvario perdonó todos los pecados. Y no tan solo de nosotros los que ya creemos, sino que los pecados de todo el mundo, que llevó toda enfermedad, que llevó todo dolor, toda tristeza, toda depresión, toda pobreza en la cruz del Calvario para que ese intercambio divino pudiera ser una realidad para nuestras vidas y entonces así disfrutar de esa libertad en donde la batalla ya terminó. Nosotros no tenemos por qué estar lidiando y peleando día a día en nuestras vidas. Y fíjate cómo se genera una confusión en la vida del creyente y pudiera ser que esto te suceda a ti, que en tu caminar, en tu día a día, le estás pidiendo al Señor, estás pidiendo a Dios que haga, que te bendiga. Le preguntas si será posible que sea su voluntad el bendecirte. Te estás queriendo poner como Moisés lo hacía entre Dios y los hombres, mediar para llegar a un punto de reconciliación y entonces que Dios no castigara, que Dios no derramara su ira sobre el pueblo de Israel. Entonces, tienes que ser muy claro, tienes que estar muy enfocado en la palabra de Dios, pero sobre todo en el Evangelio de Jesucristo, porque esas son las buenas nuevas de salvación para nosotros, los que creemos, los que somos salvos por gracia, los que hemos sido hechos hijos adoptados por la fe, por la gracia, por la fe en su palabra. Eso es muy importante que nos enfoquemos en esa parte de nuestras vidas, que no te quieras ir a la ley, que no te quieras ir al Antiguo Testamento a querer actuar y, y tener una vida como lo hacían los sacerdotes, como lo hacía Moisés, para querer ser un intercesor, para querer ser una persona que está en un proceso de quererse poner como alguien que todavía no ha recibido nada, como alguien que no ha creído en la obra de Jesucristo, como alguien que apenas está esperando que Dios le bendiga, como si apenas Jesús fuera a pagar en la cruz del Calvario, porque eso es lo que sucede. Cuando tú le estás pidiendo al Señor que haga, quiere decir que no has creído lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario, por ti y por mí en la cruz del Calvario. Entonces tenemos que entender que esa batalla se genera en la mente. Te voy a invitar a que me acompañes a las escrituras, a número No se escucha, Miriam.
No se escucha, ni se ve Miriam. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí te vemos y te escuchamos. Ok, permítame un segundito, porque aquí Miriam tuvo un problema. Aguanten un segundito, ahorita lo reactivamos. Ok. Ya listos, ya me escuchan, ¿verdad? Sí, así ya, es. ya. Muy bien, pues entonces estamos hablando de ejemplos en donde en el Antiguo Testamento con frecuencia se enseñaba de la guerra espiritual, de la intercesión, de cómo había que ponerse a alguien como un mediador para poder ponerse entre Dios y el hombre que actuaba de mala manera, que era rebelde, que era desobediente, y entonces Dios se enojaba y enviaba su castigo por la desobediencia, y entonces era necesario que hubiera un mediador. Sin embargo, para nosotros ahora, lo único que tenemos que hacer es creer en el Señor Jesucristo, lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y entonces así por la fe poder apropiarnos de la bendición. ¿Qué significa esto? Que la fe para la salvación, que para la sanidad, para todo aquello que tú y yo necesitamos para que nuestras familias sean salvas, para que todos nuestros seres queridos puedan recibir la salvación de Cristo, solamente va a suceder a través de escuchar la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación, esas buenas noticias
esas noticias tan buenas para ser verdaderas que a la gente le pudiera causar conflicto en un inicio. De hecho, en la actualidad, al creyente, al cristiano, y hablando de gente madura en la palabra, puede tener cierto conflicto porque al querer actuar por sí mismo para justificarse delante de Dios por sus obras, puede caer en esta lucha y en este conflicto en donde pueden rechazar la verdad pura del Evangelio de Jesucristo, en donde el Señor ya no está enojado con nosotros, la guerra ya terminó, en donde somos salvos por gracia, en donde tú y yo no tenemos nada que hacer para ponernos como intercesores, como alguien que hace ya vallado, rogando y suplicándole a Dios para que nuestros seres queridos sean salvos, sean sanados o lo que sea que necesiten. Nosotros no debemos pensar ya en eso, no podemos hacerlo, no tenemos la capacidad, no cumplimos el estándar de exigencia de Dios como lo hizo Jesucristo. Y si tú quisieras hacerlo, quiere decir entonces que crees que puedes superar la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Si tú piensas que tú puedes ponerte como mediador y como intercesor entre Dios y los hombres, quiere decir que crees que puedes hacer más de lo que Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario. Y eso es imposible. Tú y yo no podemos hacer más de lo que el Señor Jesucristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y esto es motivo para que descansemos en la palabra de Dios, para que te desestreses. No tienes más que hacer. Solamente deja de luchar en tus pensamientos creyendo que puedes hacer lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y no se puede comparar. No se puede comparar. Fíjate lo que nos dice la palabra en Números 16, del 41 al 45. Dice, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo al de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Dios estaba molesto porque la gente se había puesto en contra de Moisés y Aarón. Imagínate cosa semejante que pudiera suceder en la actualidad. Si Jesucristo no hubiera pagado por nosotros en la cruz del Calvario, que cosa semejante sucediera en donde tú murmuras y hablas en contra de un hijo, de un escogido de Dios, de alguien que le sirve al Señor. Imagínate la ira que te pudiera caer para consumirte si Dios estuviera enojado con nosotros, ¿verdad? Y ellos tuvieron que interceder. Continuamos en el versículos 46 al 49. Entonces dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad, solamente por murmurar en contra de Aarón y Moisés, fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré que anteriormente ya había sucedido. Entonces, fíjate qué maravilloso poder entonces descansar, como dice la palabra en 1 Timoteo 2:5, que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Dios puso su ira sobre Jesucristo, y todo lo que tú y yo debemos de hacer es llenarnos
de esa humildad en nuestro corazón para reconocerle como nuestro Señor y nuestro Salvador, como el mediador, como aquel quien ya perdonó nuestros pecados, quien intercedió por nosotros delante del Padre, quien se ha puesto como mediador, para que nosotros en toda libertad podamos recibir el perdón que el Señor Jesucristo nos ofreció como un regalo, porque tú no puedes hacer nada. Es más, no has hecho nada, no has hecho nada, no hemos hecho nada para que el Señor Jesucristo, para que Dios, si fuera por nuestras obras, pudiéramos alcanzar el perdón. No hemos hecho nada. Simplemente, ¿qué hemos hecho? Escuchado la palabra de verdad que ha sido sembrada en nuestro corazón y lo hemos creído. Y entonces, por haber escuchado la palabra, por haberla creído, es que tú y yo nos podemos sentir tan libres como somos y como nos sentimos y poderle dar gracias porque Él ya trató con nuestro pecado a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Entonces, ya no más pedirle a Dios que tenga misericordia, que se retracte, que no se vaya a enojar con nosotros, que no vaya a castigar a nadie, ni a tus hijos porque se han portado mal o cualquier cosa que haya sucedido, porque nadie puede mejorar la obra que el Señor Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario. Es por eso que insistimos y yo he estado hablando acerca de estos temas respecto a que ya lo tenemos, ya Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. Glorifícalo, reconócele, apropiate de la bendición, toma lo que el Señor Jesucristo ya nos concedió por gracia y que ya existe en el ámbito espiritual y que solamente a través de la fe, por escuchar la palabra, tú y yo vamos a poder apropiarnos de esa bendición por el oír y el oír, por la palabra de Dios y caminar en ella por la fe, como dice también la palabra, que conoceréis la verdad. Si permanecéis en mis palabras y mis palabras en ustedes, entonces conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Tú y yo debemos de disfrutar cada día, que es Juan 8, 31 y 32, en donde tenemos que permanecer en la palabra porque es vida, porque es poder, porque es nuestra libertad, porque es nuestra bandera, es nuestro estandarte, es aquella que nos da ese impulso, esa fuerza, esa fortaleza que nos permite apropiarnos de la bendición a través de extraer el poder que ya mora en nosotros, porque yo estoy segura que has tenido alguna situación y que aunque a lo mejor has batallado y luchado un poco, pero al permanecer en la palabra de Dios has podido alcanzar y comprender que es por la fe y entonces somos más que vencedores y esto es porque peleamos esa batalla que es espiritual desde la victoria que Cristo ya concedió por gracia. Y entonces Dios se acercó a nosotros a través de su Hijo y a través de su obra redentora, porque nos ama. Te voy a invitar a que me acompañes a leer Marcos, capítulo 16. Déjame decirte los versículos, aproximadamente del 16 al 20. Y esto es que después de la resurrección de Jesucristo, desde el 15, dice, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos
y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Entonces, fíjate que esto es como una receta médica, porque son indicaciones y es una ley espiritual que se debe de cumplir en nosotros. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas indicaciones, esto que el Señor Jesucristo declaró. Recuerda que Juan 6:63 el Señor Jesucristo dijo: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Así es que si tú lo has creído, empieza a ejercitarte compartiendo la palabra de Dios, hablándole a la situación, hablándole al problema, hablándole a la enfermedad, a cualquier mínimo detalle que tú veas que hay que vencer. Tienes que hablarle declarando la palabra de Dios, porque es lo único que te va a permitir permanecer en la verdad, permitir permanecer en la fe y creer lo que ya Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No necesitamos más que declarar la palabra de Dios para que no se genere ninguna guerra, ninguna lucha, ninguna batalla en nuestros pensamientos, y que podamos estar en paz, que podamos estar claros, que podamos estar certeros, que podamos estar viviendo en esa gracia, en esa paz multiplicada a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como nos dice la palabra en segunda de Pedro capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Juan 10:38 nos dice: mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué importante es que nosotros podamos permanecer firmes en la palabra de Dios, que podamos creer, que podamos afirmarnos y que no se genere ninguna batalla en nuestros pensamientos, en nuestra mente, porque estamos perseverando en su palabra, porque somos personas que permanecen en la palabra de Dios. Y si tú y yo permanecemos, entonces vamos a creer, y no tan solo por creer, sino que porque la misma fe te lleva a tener obras dignas de lo que has creído, y entonces te estarás asegurando, estarás conociendo y estarás creyendo que estás afirmado en la palabra de Dios, y eso te va a llevar a permanecer, porque de otra manera, como dice la palabra en 1 Timoteo 4:1, habrá gente que ha creído, que ha escuchado, que ha estado, que ha probado de la bendición de Dios, pero van a apostatar de la fe. ¿Por qué? Porque van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios que van a distraer, recuerda que el diablo, el ladrón, no viene sino para hurtar y matar y destruir. El Señor Jesucristo ha venido para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia, es lo que dice Juan 10:10. Entonces, tú y yo debemos perseverar y permanecer en la palabra de Dios para que no seamos distraídos, ni que venga alguien y tú estás perseverando y estás bien contento
y dices que tienes mucha fe, pero nada más de repente viene alguien y te sopla y ya te agüitaste, ya te distrajiste y ya pensaste una bola de locuras, o sea, como que le das la vuelta 360 grados a tu vida para pensar que todo está mal, que nada está bien, que entonces todo lo que has creído no era verdad y no ha sucedido. Eso es, ¿por qué? Porque vienen espíritus engañadores y doctrinas de demonios que quieren venir a robar, a hurtar y a matar en tu vida lo que el Señor ya te concedió, el propósito de Dios en el cual has decidido caminar y has estado perseverando y has permanecido. Y entonces todas estas cosas son ejemplos, son alertas para nuestras vidas de la palabra de Dios para que podamos permanecer en la palabra de Dios. Fíjate lo que nos dice Jeremías 5:14. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron estas palabras, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, ya este pueblo por leña y los consumirá. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios, cuando tú la predicas, cuando tú la envías, cuando tú la declaras, va a ser enviada y va a cumplir su propósito. Pero cuando las cosas no están bien, el Señor te va a llevar a permanecer en su verdad y todo aquello que es mentira será quitado, será deshecho, porque es más poderoso el pensamiento que predomina en ti por la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz. Y entonces tú vas a poder perseverar. Jeremías 23:29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es poderosa. Y la palabra de Dios, cuando tú la has creído y cuando has permanecido en ella y tú decides declararla una y otra vez, ella va a hacer que todo aquello que quiere venir a robarte, a matar en tu vida, a destruir, sea quitado y que tú lo puedas destruir, que tú puedas quitar todo estorbo, que tú puedas ir en contra de todo lo malo que quiera venir a tu vida. ¿Por qué? Porque mira, tú y yo hemos sido renacidos de una simiente incorruptible, como lo dice la palabra en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No hay otra manera de que tú y yo podamos ir en contra de todo aquello que quiere generar en nuestras vidas una batalla en nuestras mentes si no tenemos firme la palabra de Dios, si no la tienes fresca, si no la estás meditando momento a momento. Cada día de tu vida necesitas permanecer activo en la palabra de Dios, constante, moviéndote, meditarla una y otra vez, porque nosotros hemos sido renacidos de una simiente incorruptible, pero dice que es por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así es que tú y yo hemos sido llamados a permanecer por la palabra de Dios, a tener esa vida y que esa semilla incorruptible de la palabra de Dios esté dando ese fruto al cual hemos sido llamados a dar. Y entonces estarás cumpliendo el propósito de Dios y estarás posicionándote correctamente en esa autoridad que Dios te ha dado como creyente, como un creyente nacido de nuevo, y estarás disfrutando de toda esa bendición que el Señor Jesucristo ya te concedió por gracia. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, oh Dios, y declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos.
Dice tu palabra que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Pues que pasen buenas